¿Quieres aprender a desarrollar historias que atrapen al lector? Y no solo hablo del lector de libros, también aquellos que se acercan a tu página web o a tus redes sociales. ¿Cómo se crean esas historias que hacen ganar dinero? Vender productos, vender libros o impulsar tus servicios. Esto está muy relacionado con el arte de la narrativa. Lo aprendemos a partir del libro Storytelling Salvaje de Isra Bravo. ¡Bienvenidos! Aquí comienza un nuevo vídeo, un nuevo podcast en la Factoría de Historias, en el canal Javier Lengua de YouTube. Y antes de comenzar con los consejos de Isra Bravo y su Storytelling Salvaje, quiero recomendarte otro libro. Se titula Cómo enseñar con historias y, escrito por la persona que te habla, muestra distintas técnicas de narrativa, de oralidad, pero sobre todo habla de cómo se pueden utilizar las historias para captar la atención de jóvenes alumnos, tanto de instituto como también de primaria. Cómo enseñar con historias. Te voy a dejar el link para que le puedas echar un vistazo en la descripción de este vídeo. Vamos ya con esto del Storytelling Salvaje. Es un libro que ha salido recientemente y que está escrito por Isra Bravo, que es un copywriter, una persona que se dedica a la escritura con objetivo de ventas, pero sobre todo destaca como contador de historias, y son esas historias las que le hace captar, enganchar al público para venderle productos y servicios. Esto al fin y al cabo enlaza con la narrativa. El storytelling es el arte de contar historias y podemos aplicarlo también en la escritura de nuestros libros. Y es que muchas de las pautas de redacción, de escritura, de invención de historias que da el autor están dentro de muchos cursos de narrativa, aunque es verdad que introduce otros consejos que se salen de la línea habitual de los teóricos de la narrativa. Vamos a ir con ello, pero antes, ¿quién es Isra Bravo? Israel Bravo. Él dice que gana mucho dinero escribiendo, que gana mucho dinero con esto de la escritura, del copywriting, y que además tiene una lista de correo diaria con numerosísimos suscriptores a los que les vende formaciones, cursos y también sus propios libros, porque siempre que saca un libro, que además tienen unas portadas muy poco visuales porque son todo texto, pues cada vez que saca un libro este autor suele estar en el top de ventas de Amazon. Además, es un hombre que no tiene gran formación. De hecho, sus primeros empleos eran descargando camiones, y eso sí, escribió durante mucho tiempo, desde su juventud. Es verdad que con faltas de ortografía, fallos de redacción, pero eso no le ha impedido triunfar en el arte de contar historias. Entonces, ¿qué encontramos en este libro que yo he leído en digital y que me ha parecido que tiene contenido para traer a esta escuela de escritura creativa como es la Factoría de Historias? Pues en un primer lugar, aunque él enfoque más sus textos y las historias para vender a través de una web, de una lista de mail, para redes sociales incluso, aunque es verdad que este autor no está presente en las redes sociales, pero sí que enfoca esas historias para vender. Pero lo cierto es que nosotros, si vamos a escribir, necesitamos vender libros. En primer lugar, él habla de que las historias o el arte de escribir debe tener tres ingredientes. El primero de ellos sería empatía. Empatía con los lectores. Debemos conocer a nuestros lectores. ¿Cuáles son sus gustos, sus intereses? ¿Qué le emociona? ¿Qué es lo que activa a estos lectores? Y en función de esos gustos, de esas emociones que podemos despertar en ellos, diseñar la historia. Claro, todo esto es fruto de un amplio trabajo de investigación. No se puede hablar de un tema sin conocer en profundidad ese tema. Entonces dice Isra Bravo que la historia que escribimos al final tiene que tener detrás un amplio trabajo de preparación, de investigación sobre el asunto del que vamos a escribir. Y también perseverancia, y esto es crucial. En otros vídeos anteriores hemos hablado que el escritor se hace día a día escribiendo mucho
a lo mejor tus primeros textos no son buenos, tus primeras historias no captan al público, pero esto se trata de un camino de fondo, una trayectoria a largo plazo. Hay que ir creciendo en la escritura, perseverancia, escribir todos los días para así ir mejorando. Y claro, una vez que tenemos estos ingredientes, pues hay que ponerse a escribir y hay que ser alguien creativo. ¿De dónde surgen las historias? Y es la pregunta que nos hacemos a continuación. Dice el autor de Storytelling Salvaje que las historias no se crean de la nada. No hay que ser excesivamente creativo para escribir historias, para escribir una novela, un relato corto. Sobre todo, hay que ser una persona con los oídos muy abiertos, estar muy atento, porque las historias no las encontramos en nuestro día a día. Hay que escuchar las conversaciones cuando estamos en grupo, cuando estamos con otra persona, siempre estar atento, porque en anécdotas, en experiencias, en vivencias, esto son historias reales, cotidianas, y al fin y al cabo esas son las que más llaman la atención. Y es que las historias más absurdas muchas veces las tenemos en la vida real. Por lo tanto, se trata de estar muy atento a ese día a día, a esas conversaciones, a todo eso que escuchamos, a las noticias, medios de comunicación, incluso canciones y todo lo que supone producción de ficción y de no ficción. Entonces, si somos alguien atentos, muy atentos, pues vamos a ir cogiendo de aquí y de allá, podremos tener material para la inspiración que requiere lo que después se convertirá en literatura. De hecho, y aunque es una idea de la que habla más adelante en el libro, pues habla de un encuentro entre dos grandes publicistas estadounidenses, dos creativos. Uno le dice a otro que era bastante joven: bueno, ¿y tú cuánto escribes todos los días? Y le responde: de 8 a 10 horas. Y entonces le responde: pues mal hecho, tú deberías escribir 2 horas al día y el resto del tiempo hasta llegar a esas 8 o 10 horas, estar buscando material para escribir esas historias. Entonces, Isra Bravo aboga por ese trabajo de absorción de las historias. Él también habla de caminar como una base y una actividad que hace que generen ideas, y entonces, sobre todo, preparación, captación, búsqueda de ideas y después el proceso de escritura, que debería llevar un tiempo menor. Más preguntas que nos debemos hacer para conseguir idear y diseñar esa historia que nos puede dar éxito. Pues, ¿de qué va y cuál es el propósito? No solo tenemos que diseñar, que establecer, que hacer un esquema de lo que va a ser el argumento, los personajes, el escenario, el conflicto, sino también qué buscamos, cuál es el propósito de esa historia. Lógicamente, Isra Bravo lo que pretende es vender un producto con estas historias, pero nosotros ¿qué queremos? ¿Denunciar algún tema social? ¿Queremos conmover con alguna emoción? ¿Queremos desvelar algo que estaba oculto? ¿Queremos transmitir una enseñanza? Entonces es importante no solo pensar en el qué vamos a mostrar, sino también qué va a originar en el lector, el propósito. Dice Israel Bravo que está muy cansado de las novelas, de las historias, de los teóricos del viaje del héroe, que es ese proceso de escritura en distintas estaciones, desde que el héroe está en su mundo cotidiano, comienza la aventura, pasa, digamos, el umbral, y toda esa teoría. Él dice que está muy cansado y que ha ideado algo que para él es mejor, y se trata del viaje del villano. ¿En qué consiste el viaje del villano? Pues parte por alguien exitoso, una empresa exitosa, un hombre exitoso, una mujer a la que todo le va bien, personaje de éxito, pero de repente empieza a cometer errores en su vida y todo se va al traste. Entonces, como fórmula de venta,
Cuando todo eso se ha complicado mucho, aparece el producto o servicio que quiere vender y entonces el personaje, el protagonista, vuelve a renacer. Es la fórmula para que renazca. ¿Esto se puede llevar también a una novela? Pues sí, sería otra fórmula en el que alguien exitoso, pues las cosas empiezan a irle mal y el conflicto entonces es salir de ese pozo en el que se ha metido. No me parece tampoco una mala estrategia alternativa al viaje del héroe para afrontar una novela o un relato. Y también, y esto me suena también de otros libros de los que hemos hablado, como La ciencia de contar historias, llama mucho la atención las historias, los argumentos que son de David contra Goliat. Un personaje humilde, un personaje débil que se tiene que enfrentar a un gigante, a alguien todopoderoso, y esto lo que genera es que el lector se ponga de la mano del débil. Y claro, cuando el débil gana, tú al final creas unas emociones muy positivas, muy grandes, una afiliación muy potente del lector con la historia. Vamos ahora con 10 consejos para escritores que da Isra Bravo. Él llama los 10 tocamientos del escritor. El primero de ellos, no podemos estar más de acuerdo, escribe a diario. Pero escribir a diario no es ni de lunes a viernes, ni descansar los festivos, no hacerlo en vacaciones. Él dice que hay que escribir todos los días. Hacerlo como respirar, como dormir, como comer. Escribir todos los días, porque eso es lo que nos va a hacer crecer, lo que hagamos de la escritura un hábito. Y así es como se mejora escribiendo. Además dice, tocamiento número 2, que la página en blanco no debe ser excusa. Y es que deberíamos evitar de los perfeccionismos. Si no se te ocurre nada para avanzar en la historia que estás escribiendo, da igual, escribe cualquier cosa. No dejes la página en blanco, intenta cubrir el número de palabras que te has propuesto cada día. Si te has propuesto escribir 500 palabras al día, escríbelas, no pasa nada porque los momentos de brillantez no llegan todos los días. Entonces habrá días que escribamos partes, fragmentos, obras más brillantes y otros que no serán tanto, pero hay que escribir, avanzar, tener esa sensación de avance, es lo que hace al escritor crecer. Y lógicamente, casi que por encima de escribir está vivir, sería el tercer tocamiento, y es que para que después surjan las historias, uno tiene que vivir, uno tiene que compartir momentos, uno tiene que vivir experiencias, viajar, tener amigos, emborracharse, enamorarse, decepcionarse. Todo esto va a ser material para la escritura y al final incluso los éxitos de escritura hay que compartirlos con otra gente para que tengan sentido. Entonces, el escritor tiene primero que vivir y después escribir. Cuarto tocamiento, sé sincero. No escribas algo con lo que no estás de acuerdo, no escribas temas que te son ajenos, tienes que llevar una línea de escritura donde muestres sinceridad, donde te encuentres a gusto, donde te encuentres cómodo, mantener tu estilo. Y además, enlaza con el quinto tocamiento que es personalidad, tu energía. Tienes que mostrar todo tu ser en lo que escribes. La personalidad que tú tienes en el trato con los demás tiene también que estar en tu escritura. Aquí hay que quitarse las máscaras, hay que quitarse las caretas para ser tú mismo, porque será esa sensación de verdad lo que te haga conectar con el lector. Sexto tocamiento, tú tienes cosas que contar, y es que muchas veces buscamos historias de Estados Unidos, de Nueva York, de Asia, de temas con los que no estamos familiarizados, en nuestra propia vida, en nuestra propia infancia, nuestra juventud, nuestros primeros amores, en nuestro propio pueblo. Allí hay historias que podemos contar. Es verdad que le podemos dar una forma u otra, podemos diseñarlas para que sea un producto literario, pero uno mismo tiene cosas que contar. Entonces, antes de irte a algo que te coge muy alejado,
Intenta contar lo que tienes más a mano. Esa es la fórmula de comenzar. Después es verdad que habrá que hacer documentación, investigación y podrás irte a otro tipo de obras, pero parte por ti mismo para empezar tu trayectoria como escritor. Dice en el 7º tocamiento que la gente que se pone a leer quiere dos cosas, fundamentalmente: entretenimiento y aprender cosas nuevas. Entonces, no tiene sentido que tú escribas una obra literaria que o bien no entretenga o bien no enseñe cosas que la gente quiera saber. Entretener y aprender debe estar en tu punto de mira. ¿Lo consigues con la obra que estás escribiendo? 8º tocamiento. Anota todas las ideas que se te pasen por la cabeza. Si vas caminando y se te ocurre algo, saca el móvil y ponlo en la aplicación de notas o haz una nota de voz. Si vas en el tren y se te ocurre algo, saca el cuaderno y escríbelo. Si estás en algún evento público y alguien dice algo que te activa la idea, apúntalo. Hay que apuntar todas las ideas porque nunca se sabe si las vamos a olvidar. Probablemente si no lo anotas te olvides, y además ahí puede estar el elemento que te falta para tu próxima obra literaria. 9º tocamiento. Yo aquí estoy menos de acuerdo. Dice que no leas. O mejor dicho, no que no leamos, sino que no es imprescindible leer para dar forma a buenas historias. Y aquí dice que es que hay gente que no lee y gente sin formación que es capaz de contar muy buenas anécdotas, muy buenas historias. Y esto es cierto. Pero claro, yo no coincido con Isra Bravo, que no estamos solo aquí para contar historias a viva voz o para mal escribirlas, sino que tenemos que darle una forma literaria, tenemos que escribirlas bien, y para escribir bien necesitamos leer mucho y variado, porque es así como vamos a adquirir el vocabulario, como vamos a huir de faltas de ortografía y como vamos a encontrar las estructuras de redacción necesarias para dar forma a una buena obra literaria. Y 10º tocamiento. Escribe por dinero. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a motivar. Si escribes un primer libro y no ganas nada con él, pues probablemente no escribas un segundo. Lo que dice este autor es que tenemos que escribir y buscar el beneficio con esa escritura, porque será lo que más nos motive y lo que más nos invite a seguir. Escribe, ya sea libros, ya sea artículos para un blog, ya sea una carta de ventas o incluso ese mail diario que quieres escribir a tus contactos. Si lo haces, si lo escribes, que sea porque vas a recibir algo a cambio, algo económico. Y vamos ahora con algunos indispensables para que la escritura mejore, para que una historia tenga más fundamento y que triunfe con los lectores. Una es hacernos la pregunta, ¿qué pasará después? Esto tiene que ver con que siempre hay que ir avanzando en la historia, ir generando expectativas e ir cubriendo esas expectativas. Algo así como el cliffhanger, eso que dejas a la gente enganchada y después le respondes. Entonces, esto lo podemos ligar con los huecos que quedan en los misterios. Se van dando pistas que no se van a resolver hasta el final y eso va generando expectación. Párrafo a párrafo, capítulo a capítulo, tú tienes que ir generando expectación y que poco a poco se vaya dando esa sensación de avance. Y es que precisamente esta evolución, este avance, se debe ver en la trama. ¿Qué pasará después? La gente se tiene que hacer esa pregunta, pero también debe ver evolucionar a los personajes. Los personajes, sobre todo los protagonistas, deben ir aprendiendo durante la historia. El lector debe saber que van creciendo y van mejorando. A esto lo llama Brandon Sanderson el arco de personaje. Como el personaje parte con unos conocimientos limitados y va cubriendo esos conocimientos a lo largo que avanza la historia. También dice Isra Bravo, yo estoy muy de acuerdo, que tienes que buscar la diferencia. Tu narrativa debe ser diferente a lo que ya se ha escrito. De hecho,
esto en gran medida le va a dar riqueza literaria. Debes buscar una forma de narrar distinta, ser original en este sentido, y por lo que aboga el autor de este libro es por la metáfora, generar metáforas potentes para hacer una historia que puede ser convencional distinta. Y por supuesto hacer sentir, sobre todo en las descripciones. No debe ser una descripción tal cual, estática, que se vea ahí. Tú debes hacer que el lector se meta en la historia, se meta en el lugar, se meta en esa acción que estás describiendo. Hacer sentir, generar emociones, meterlo, que lo viva con el escritor. Eso es hacer sentir, y eso tienes que intentar hacerlo con tu forma de narrar los acontecimientos. Y el consejo final que nos da Isra Bravo en Storytelling Salvaje es que para que una historia sea interesante, tiene que haber una intención del protagonista, tiene que querer alcanzar algo, pero debe tener obstáculos para lograr concluir esa intención, para lograr su objetivo. Si tenemos esa intención, pero tenemos dificultades, ahí ya vamos a tener una historia interesante. Y es de hecho en esa dificultad donde tenemos el conflicto de toda historia, el conflicto narrativo. De esto hemos hablado ya mucho, conflicto narrativo, que es ese problema que tiene que superar el protagonista para que llegue a buen fin. Si tenemos un conflicto potente, la historia será interesante. La forma de generar ese conflicto potente es dándole una intención a la trama, generando obstáculos, y mientras más originales seamos, pues mucho mejor. Entonces aquí lo tienes, Storytelling Salvaje de Isra Bravo, con numerosos consejos de escritura para dar forma a historias potentes con las que poder escribir relatos, novelas, cartas de ventas o publicaciones en nuestra página web. Pues hasta aquí este nuevo vídeo, volvemos en unas semanas con más análisis de libros sobre escritura creativa. Muchas gracias.